Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al auditorio de la Mutua, a una edición más del Foro Neos. La verdad que muchísimas gracias por abarrotar este auditorio. Les presento este acto, Sin frenos, el camino suicida hacia la autodeterminación. Les digo de corazón que la Fundación Neos estaría deseando no tener que hacer este acto, pero lamentablemente creemos que va a ser el centro de la legislatura recién comenzada. Simplemente decirles una vez más bienvenidos. A partir de ahora vamos a tratar de analizar qué es el concepto de autodeterminación, qué riesgos tiene introducir la autodeterminación en nuestro sistema jurídico y cómo desde la sociedad civil y desde los partidos políticos lo podemos parar. Así que nada, le doy la palabra a don Enrique Fliquete, que es el secretario del Grupo de Trabajo de España de Neos, el principal impulsor de este acto. Enrique, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, muy queridos amigos. Muy brevemente, desde el Grupo España Nación de Neos hemos tenido la inquietud de llamar a la sociedad y además a sus principales protagonistas que van a tener que lidiar en la cosa pública sobre una cuestión de absoluta relevancia. Voy a decirles dos ideas nada más. Desde el Grupo España Nación de Neos sabemos que la razón está de nuestra parte. Nuestro fundamento está en la Constitución española y por ella sabemos que no somos disidentes, sino que somos leales, que la nuestra es una defensa cerrada, sin quiebras, firme del modelo nacido en el 78, de la voluntad del pueblo español desde el consenso y también desde la renuncia, para dotar a España de un marco estable y duradero, fundado en el Estado social y democrático de derecho. Defender la Constitución es defender España, es defender la soberanía del pueblo español, defender la monarquía, defender la corona, defender los derechos fundamentales, defender la dignidad de la persona, defender las instituciones del Estado, las Cortes, el propio Gobierno, el Poder Judicial, la división de poderes, es defender al Estado autonómico y defender la democracia frente a la narcisocracia, hoy instalada en el núcleo del poder del Estado. Pero también es defender nuestra patria como fundamento de la Constitución. La nación española es patria común e indivisible de todos los españoles. Los españoles no somos propietarios de la nación, estamos de paso. Somos meros detentadores de una nación que es de los españoles del pasado, del presente y del futuro. Y no podemos disponer de ella porque no es nuestra. Es un tesoro de los que nos han precedido y es un regalo para los que nos sucedan. Y para nosotros es una obligación mantenerla como la entregaron, cual un mayorazgo. Ser patriota es estar con la Constitución, porque tenemos toda la razón política, jurídica, moral y ética. Pero ser patriota no es disponer a nuestra voluntad de la patria. Ser patriota es agotar todos los esfuerzos hasta los últimos límites para defender a España. La patria no es solo una pertenencia, es una identidad, es unión, es orgullo y honor, y también es gloria y dolor. El patriotismo no es solo un sentimiento, sino también una llamada a la acción. Y esto lo dice un valenciano, porque ser de Valencia, la dos veces leal, es una de las formas más bonitas de ser español. Queridos amigos, si ayer mismo nos dijeron que hay que distinguir entre terroristas buenos y malos, si han puesto de rodillas al Estado ante delincuentes violentos, malversadores, prófugos, corruptos y sediciosos por mantenerse en el poder, si son capaces de enmendar y denigrar al Tribunal Supremo y a los demás órganos judiciales, de suspender el sistema constitucional con carácter retroactivo para pactar una investidura, de convertir asesinos en hombres de paz y en la quinta esencia de la democracia, ¿qué no serán capaces de hacer con la unidad de la nación? ¿A quién le importará la autodeterminación, la ruptura y la disolución de España? Lo de menos es el cómo lo harán. Sabemos que nuestra Constitución no lo permite, pero eso no es un problema. Han inventado un nuevo orden jurídico. El efecto anestesia se apodera y extiende de todos los españoles. Un primer golpe duele mucho, el segundo un poco menos, el tercero ya casi ni se nota. A partir del cuarto ya no hay dolor. Queridos amigos, no debemos defender la Constitución sino a nuestra Constitución, a la corona sino a nuestra corona, a la nación sino a nuestra nación, pues no son elementos abstractos, son nuestros y nos pertenecen, y solamente así seremos conscientes del dolor de perderlos.
Y no podemos defender a la patria sino a nuestra patria. Mi patria, nuestra patria, es el principal límite ante el sinsentido. Nos arriesgamos a perder lo que nos legaron nuestros padres y lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Y lamentaremos haberla perdido, con la queja lastimera, desde la más profunda tristeza, que entona el coro de los esclavos de Nabucco. Oh mia patria, si ve la è perduta. Muchas gracias, Enrique. Excelente trabajo el del Grupo España. Ahora damos paso a la primera intervención. Nuestro presidente, nuestro corazón, nuestra cabeza, Jaime Mayor Oreja. Querido Jaime, adelante. Muy buenas tardes. Hace casi 25 años, en mi ciudad de San Sebastián, en el Teatro Cursal, en un edificio emblemático de mi ciudad, yo asistía, coincidía, compartía este acto con Fernando Savater, un acto inolvidable para mí en el que Fernando tuvo el coraje. Estaba fuera de la política, ha estado siempre fuera de la política, pero tuvo el coraje de apoyar una alternativa inédita en España. Bueno, 25 años después quiero comenzar esta intervención destacando la perseverancia, la inteligencia y yo diría sobre todo la independencia de la que ha hecho gala siempre Fernando Savater. Por eso estoy seguro que representando a millones de españoles, estoy seguro que le diríamos todos estos millones que le queremos, le admiramos, le respetamos y que estamos muy orgullosos de todo lo que ha hecho Fernando en estos años. Mi intervención de presentación, que será un poco más larga que una mera presentación, porque quiero introducir el acto de la autodeterminación explicando las razones por las que celebramos este acto. Pues bien, yo diría que una de las razones de la extrema gravedad, la situación crítica que vive España, como ha descrito muy bien Enrique Fliquete, sin duda está en la maldad del proceso que nos gobierna, está en la maldad de los impulsores de este proceso. Pero también hay que reconocer que la falta de comprensión, de diagnóstico, de lo que se estaba gestando en España, ha facilitado esta crítica situación. Cuando no se comprende, no se quiere comprender, cuando no se diagnostica, se sustituye el diagnóstico por la sorpresa, la incredulidad, lo que significa incluso el escándalo, incluso la indignación. Y eso es lo que está sucediendo, ha sucedido en España a lo largo de estos años. Muchas veces lo único que se reitera son expresiones tales, no es posible, no me lo puedo creer, cómo se están atreviendo a hacer lo que están haciendo. Y por eso este acto es fundamentalmente un deseo de que no repitamos otra vez simplemente esa sorpresa, que entendamos en qué momento estamos dentro de este proceso al que antes me he referido. No se ha querido comprender la naturaleza de ETA. ETA es un proyecto político de ruptura y de destrucción de un orden social basado en muchos casos de fundamentos cristianos, mucho más que una organización terrorista. No se ha querido entender lo que es el Frente Popular, una realidad que nos ha gobernado, que es mucho más que una coalición de partidos, es mucho más incluso que un gobierno Frankenstein. Yo ayer leía en unas declaraciones en la contraportada del País, unas declaraciones de la nieta de Dolores Ibárruri, que fundamentalmente decía lo siguiente: a mi abuela este gobierno le recordaría el Frente Popular. Y yo me alegré de leerlas, porque pensé que no me había vuelto loco yo durante estos años, que incluso la nieta de la pasionaria decía
que a su abuela le recordaba a este gobierno el gobierno del Frente Popular. Por eso quiero empezar con una consideración previa. Hemos vivido hasta la fecha el preámbulo, el prólogo, lo que significa el arranque de este proceso, que ha sido fundamentalmente la solución de los presos tanto de ETA como de los que participaron en el proceso dando un golpe de mano, un golpe de Estado contra España y contra la Constitución. La amnistía, la transferencia de la política penitenciaria al País Vasco han sido las soluciones que sin duda han dado ante esta situación. Por supuesto que hay que seguir dando la batalla en estas grandes cuestiones y de ahí que quiero también felicitar y dar un homenaje a la resistencia que está demostrando Rosa Díez, que estuvo ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y hizo un maravilloso alegato de defensa de España, de la Constitución y de lo que significa el Estado de Derecho. Pero hoy venimos a decir que el Frente Popular, el movimiento nacionalista, ya tiene la determinación de afrontar el siguiente paso. Y lo siguiente es la autodeterminación, aunque ellos sepan, y nosotros lo sabemos, que como un derecho unilateral de secesión no va a tener cabida inicialmente en España ni en la Constitución. Y entonces por ello voy a destacar 5 breves consideraciones a la hora de afrontar el Frente Popular y lo que significa el derecho a la autodeterminación. La primera es una obviedad. El Frente Popular no tendrá ni límites ni morales, ni éticos, ni jurídicos, ni legales. Lo hemos visto en las últimas horas. No tiene fundamentalmente límites, solo la permanencia en el poder. Y por eso es tan importante que entendamos que lo que vamos a tener no es el derecho de autodeterminación abierto, directo, frontal. No, vamos a vivir pasos intermedios, puntos intermedios, jalones en la dirección del derecho de autodeterminación, que les permitan a unos decir que el camino a la independencia sigue vivo, está ahí, y a otros dirán que ellos están avanzando en lo que significa un Estado de Derecho, una Constitución que fundamentalmente está avanzando en los niveles de democracia, de participación popular. Y por eso todo lo que harán será absolutamente constitucional, porque, entre otras cosas, el presidente del Tribunal Constitucional está al servicio de este proyecto y de este proceso. Y no tendrá miedo de pasar a la historia más negra de España, pisoteando la nación y la Constitución, porque de tanto aproximarse, como él decía textualmente, las togas al polvo del camino, al final terminan pisoteando la dignidad del conjunto de los españoles. Por eso la segunda consideración, si vamos a vivir puntos intermedios, fundamentalmente hay que decir cuáles van a ser estos. Y yo creo que fundamentalmente estos puntos intermedios que vamos a vivir son aquellos que vayan a legalizar, legitimar política y socialmente los referéndums de todo tipo. No conozco la herramienta, no sé cuál va a ser. Solo sé que los referéndums de autodeterminación van a ser legalizados y legitimados y van a tener una referencia, sin duda, en lo que significó el modelo de Quebec. Es evidente que de este tema nos va a hablar José Cuenca, el embajador de España, en aquellos momentos en Canadá, que es el que mejor conoce aquel proceso. Y todos sabemos que poco o nada tiene que ver Canadá con España, ni con su Constitución. Pocos saben que aquel proceso terminó con el fracaso del independentismo de Quebec, pero es igual. Para ellos, una referencia de este tipo, no sé cuál, pero les sirve para seguir manteniendo vivo el proceso a través de esos puntos intermedios. La tercera consideración es que
tenemos que entender y comprender que vivimos ya una nueva etapa. Es que el Frente Popular se ha revalidado en las urnas, lamentablemente, el 23 de julio, ya lo ha hecho. Y eso significa que se abre una nueva etapa presidida más que nunca por dos caras de una misma moneda, totalitarismo y balcanización. La balcanización significa un proceso en el que se va desprestigiando la nación, es inútil, el Estado es inútil. El mejor ejemplo es un gobierno que solo cede y se rinde, es la antítesis de un gobierno, es el desprestigio de un gobierno. Pero fundamentalmente la balcanización tenemos que entender que está asociado al totalitarismo. Solo podrán avanzar en la balcanización si controlan, si frenan la independencia del Poder Judicial. Solo pueden avanzar en lo que es la balcanización si se produce un deterioro progresivo de la libertad. Y vamos a ver hasta qué punto la cultura de la cancelación, es decir, perseguir a los discrepantes, perseguir a los que molestan, sin duda vamos o van a ser objetos de esa persecución a la que me acabo de referir. La cuarta consideración, el ritmo y el alcance de la autodeterminación va a depender en buena medida de si ETA alcanza o no el poder en este año 2024. El año 2024 ya va a confirmar que el nacionalismo, tanto vasco como catalán, siempre es un puente unidireccional que se recorre en un único sentido, de sociedades más o menos conservadoras, tradicionales o religiosas, al final acaban instaladas en la extrema izquierda. Y vamos a ver hasta qué punto eso es así, que durante muchas décadas el tradicionalismo vasco fue sustituido por el nacionalismo vasco. Y en muy pocas décadas el nacionalismo tradicional del PNV va a ser sustituido por un proyecto de ruptura que esencialmente significa ETA. Algunos dicen, bastantes dicen, que Sánchez entre ETA y PNV siempre escogerá al Partido Nacionalista Vasco, pero se olvidan de la naturaleza del frente, en la que ganan siempre los extremos por su propia naturaleza. Por eso, el proceso iniciado por Rodríguez Zapatero y por ETA en el 2004, tenemos que recordar que ha dado el poder a Sánchez y que ha dado el poder a Esquerra Republicana de Cataluña y que ETA, que es el capitán general de la ruptura, es la que no tiene poder. Y evidentemente ETA probablemente exigirá en un momento determinado tener el poder que otros tienen dentro de ese Frente Popular en España y en otra comunidad como es Cataluña. Y yo por eso me atrevo a decir que si la suma de los partidos de la izquierda en el País Vasco en este año 2024, es decir, la suma de ETA, socialistas vascos y Sumar alcanza la mayoría, antes que después gobernarán el País Vasco. Gobernarán y desplazarán al Partido Nacionalista Vasco, porque es la lógica del proceso. ETA no tiene prisas, sin duda, pero no desaprovechará esta ocasión si obtiene los 38 diputados que le dan la mayoría en el Parlamento Vasco. Y eso significa que entonces se abre una etapa distinta en España, que la autodeterminación adquiere otro significado, porque en el actual frente, quienes están en lo que yo diría, hablando de barcos, en un puente de mando, son Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña, y nadie más. Están desubicados en el frente PNV y Junts, lo que pasa que el último Junts ha abrazado el extremismo al no estar en el gobierno en Cataluña, y por la aritmética electoral ahora es la que está determinando todos y cada uno de los procesos que está viviendo este frente. Pero en el puente de mando están ETA, está Esquerra Republicana de Cataluña y está Sánchez. Y la quinta y última consideración en esta presentación que justifica el que la autodeterminación sea un elemento clave en el día de hoy. Con los actores que están en liza hay que trabajar siempre con el escenario más desfavorable de todos los posibles. El Frente Popular es sinuoso y retorcido por su propia naturaleza y va a soportar muchas contradicciones que pareciesen imposibles. Por eso alejémonos
de lo que los anglosajones dicen el wishful thinking. Va a suceder lo más cómodo, lo que más nos conviene. No, hay que trabajar sobre el escenario más desfavorable. Por eso, no basta con esperar que la fruta caiga del árbol como fruta madura. No, hay que sacudir el árbol. No hay que parar de actuar, de hacer, de decir en este año 2024 en el que se abre esta etapa en este proceso. La única esperanza está fuera del Frente Popular de hoy. Está en la alternativa. Radica en que todos nosotros ayudemos de verdad, primero a una alternativa política, eso depende de los partidos, y también a una alternativa cultural, en el que un conjunto de personas, de asociaciones, de grupos, de pensamientos distintos, superando nuestras diferencias, pongamos en marcha una dirección, un proyecto, contrario al frente de ruptura, empezando por las comunidades en las que presumiblemente este año 2024 se va a asentar el Frente Popular Vasco y el Frente Popular Catalán. Por eso, en definitiva, se precisa una cierta refundación de un espacio cultural, político, para hacer frente a esta nueva etapa, que sin duda tiene características de novedad histórica por lo que he señalado con antelación. Por eso yo quería, ya que estamos en el capítulo final de agradecimientos, dar las gracias a Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, a Ignacio Garriga, secretario general de Vox, simplemente por vuestra presencia, pero yo diría que por vuestro trabajo especial y singularmente en Cataluña. Neos que y muchos españoles nos sentimos felices, muy contentos cuando coincidís, cuando acordáis. Cuando marcáis una dirección, cuando dejáis de competir. Y si además están Rosa Díez y Fernando Savater, que poco o nada tienen que ver con los partidos, mi alegría se multiplica y se agiganta. Ayer, hace casi 25 años, aunque había un candidato fatal, que era yo como ministro de Interior, Sara, la mujer de Fernando, me decía que era el peor candidato que podía existir en la faz de la tierra. No ganó esa alternativa, pero poco tiempo después se consiguió parar un plan, el Plan Ibarretxe, que tenía la autodeterminación como objetivo, de otra forma y de otra manera. Hoy hay que ser capaz de ofrecer una alternativa a la ruptura, a la amnistía, a la autodeterminación, al proyecto de ETA. En vez de esperar a que el Frente Popular caiga como fruta madura, en vez de esperar a que la autodeterminación caiga como fruta madura, por supuesto, no debemos de dejar de actuar, de hacer, de decir y dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha generosidad, cada uno en la responsabilidad que le corresponde, para que haya una esperanza real para el futuro de España. Muchas gracias, Jaime, por tus clarificadoras palabras. Damos paso a la primera mesa de análisis, que es de la sociedad civil, donde están pues, dos tótem de la libertad y de todos los españoles. Rosa, Fernando, adelante. Muy bienvenidos. Donde prefieras. Adelante. Eso es. Bueno, bienvenidos. Si os parece, os hago una primera pregunta inicial y luego nos extendemos un poquito en el diálogo entre vosotros. Empezaremos por Rosa. No sé si al Ministerio de Igualdad le gustará esto, pero las damas primero, ¿no? No, sí, no ha podido venir en el último momento. Bueno, Rosa, bienvenida. Rosa, bueno, pues ha sido de todo. Presentarte es
es absolutamente innecesario, pero Rosa ha sido parlamentaria en las Juntas de Vizcaya, parlamentaria en el Parlamento Vasco, en las Cortes Generales, en el Parlamento Europeo, cofundadora de Basta Ya, cofundadora de UPyD, pero sobre todo, como decíamos, un referente de la lucha por la libertad y de la lucha contra el nacionalismo. Rosa, yo creo que la primera pregunta es obligada y es que me gustaría que nos explicases un poquito mejor qué sucedió ayer en el Parlamento Europeo, qué recorrido tiene esta presentación ante el Comité de Súplicas, qué siguientes pasos podemos esperar. El micro. Perdona. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, antes de nada, quiero darle las gracias a Jaime por convocarnos, por invitarnos, por animarnos no a menear el árbol que decías tú. Yo creo que hay que dar la patada al balde. O sea, que muchas gracias por mantener vivo ese espíritu y por habernos convocado hoy aquí. A ver, ayer, como seguramente muchos de los presentes saben, lo que hicimos fue defender en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una denuncia que habíamos presentado en nombre de muchísimas asociaciones cívicas, las que organizamos la última concentración de Cibeles, y que venía a denunciar las consecuencias para el Estado de Derecho en toda la Unión Europea de la ley de amnistía que está negociando, que estaba en aquel momento cuando presentamos la denuncia y que acaba de aprobar ahora en la Comisión de Justicia del Parlamento Español. Fuimos allí a denunciar algo que nos ha tocado hacer muchas veces en el pasado, como recordaba Jaime, esto mismo lo hacíamos lo tuvimos que hacer para implicar a los europeos en la lucha contra ETA. O sea, este es un recorrido que no sabemos. O sea, había muchas palmaditas en la espalda, Jaime como ministro de Interior se lo sabe bien, mucha solidaridad cada vez que había un atentado, en fin, pero no había acción común porque los europeos, las instituciones en su conjunto y los países y los dirigentes políticos en su conjunto no habían terminado de comprender que nuestro drama era su problema. O sea, no ya por solidaridad, sino hasta por egoísmo. O sea, que finalmente lo que nos ocurría en España pues terminaría ocurriendo en el conjunto de Europa si no se frenaba. Y no lo digo tampoco desde esa perspectiva de que inevitablemente va a ocurrir o que cuando eso que se dice en la teoría y que es práctica, si en un Estado miembro se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera en toda la Unión Europea, sino porque indefectiblemente cuando las libertades decaen, cuando caen en una parte del territorio europeo en este caso, como podría ser si hablamos de España en una parte del territorio nacional, del territorio español, termina afectando a las libertades de todos los ciudadanos. Entonces, ese recorrido que ya hicimos en su día, particularmente desde el País Vasco, pero desde luego en un tiempo, porque la gente joven a lo mejor no se acuerda, pero hubo un tiempo en que estas cosas las defendíamos juntos en el Parlamento Europeo, los socialistas y los populares. La gente no se acuerda, pero hubo un partido socialista que era no solamente socialdemócrata, sino sobre todo democrático. O sea, que defendía estas cuestiones y que defendía en Europa, en fin, lo esencial, lo común. Este acto que Jaime relataba del Cursal era una expresión de eso mismo, porque el otro candidato era Nicolás Redondo. O sea, realmente ahí estaban los dos. Bueno, pues ese recorrido que hicimos, moviendo a la acción común en aquel momento, que lo conseguimos y que cabe recordar, porque sé que aquí hay euroescépticos, seguro, porque los hay en cualquier sitio, euroescépticos en el sentido de decir, bueno, pero no harán nada y tal. O sea, estas cosas, a ver, lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, Europa no va a hacer nada. O sea, en lo del terrorismo no va a hacer nada. Bueno, a ver, primero, no va a hacer nada que no hagamos los españoles. Esto, o sea, no va a hacer nada por nosotros y nosotros no hacemos. O sea, nosotros tenemos que movernos, nosotros tenemos que hacer. Y Europa hará, como siempre, lentamente, cuando llegue y tal, cuando se sienta concernida en el sentido de debilitada, o sea, cuando sienta que tiene que reaccionar en legítima defensa. Que esto fue un poco el discurso nuestro de ayer. Oye, o sea, vosotros en legítima defensa. O sea, porque en algún momento esto que nos pasa a nosotros os afectará a vosotros, a todos vosotros, a todas las libertades, a todos los ciudadanos de vuestros países. En el tema de ETA, a ver, tú hablabas de aniversario, o sea, se hablaba antes de aquel aniversario. Es que yo recordaba ayer también hablando, porque además de la Comisión de Peticiones, donde fue estupendo, porque se mantuvo abierta la petición, porque ha pasado a la Comisión de Libertades, ha pasado a la Comisión Jurídica, ha pasado a la Comisión Económica,
es decir, que se va a estudiar en varias comisiones, ha pasado a la Comisión Europea, o sea que eso estupendo. Es que tuvimos reuniones con muchos diputados y recordábamos estas cosas. La orden de detención y entrega, de orden y captura que llamábamos inicialmente, y la definición común del delito de terrorismo, que viene muy a cuento de lo que ayer se aprobó en el Parlamento Nacional, es que eso se aprobó en el año 2001. Y nos costó un montón, lo hicimos codo a codo los socialistas y los populares españoles y movimos a los dos grupos y codo a codo lo sacamos. Pero quiero deciros una cosa, y con esto termino, para esto de uy, no pasará nada. Veréis qué pasó, o sea, y no es positivo, pero para entender cómo hay que seguir empujando hasta que finalmente lo comprenden. Es que lo habíamos aprobado en el Parlamento Europeo, se había votado, se había aprobado en el Parlamento Europeo, lo habíamos aprobado, se había aprobado en la Comisión, teníamos un ministro de Interior, un comisario de Interior, Vitorino, portugués, que era, vamos, el colega, el cómplice maravilloso, portugués, y estaba dormido en el cajón del Consejo, porque el Consejo no tomaba, o sea, los presidentes, los jefes de gobierno y tal, no tomaban decisiones. Amigos míos, volaron las Torres Gemelas y Europa se dio cuenta que era vulnerable y que había que hacer algo, que teníamos que incorporar en los códigos penales esas cosas que habíamos debatido y que había que hacer algo. En 15 días se aprobó en el Consejo y de ahí pasó a los códigos penales. O sea, resistencia, insistencia, paciencia, tocar las narices también de vez en cuando, en fin, hacer lo posible para que se den cuenta que finalmente, por su deber y también por su egoísmo, el resto de Europa tiene que reaccionar. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues vamos contigo, Fernando. Decíamos que es la mesa de la sociedad civil y de los vascos también, una vizcaína a un guipuzcoano. Bueno, Fernando, para quien no lo conozca, pues se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Escritor, filósofo, columnista, referente intelectual. Y en el día de hoy, Fernando, no me resisto a decirte que escribas donde escribas, te leeremos muchos siempre. Siempre. Yo quería empezar como experto en ética que eres, Fernando, preguntarte, porque a lo mejor hemos analizado las cosas muy rápido, si existe la posibilidad de que se cometa un delito de terrorismo sin atentar contra los derechos humanos. Bueno, buenas tardes a todos y encantado de encontrarme con vosotros y con tantos amigos de tantos años. Claro, encontrarme con tantos amigos de tantos años es muy agradable desde el punto de vista humano, personal, y es un poco frustrante desde el punto de vista político, porque nos llevamos 40 años diciendo lo mismo, reuniéndonos, nos queremos mucho, pero conseguimos menos de lo que quisiéramos, ¿no? Yo hay un punto en el referente a la autodeterminación que me gustaría insistir en él, porque constantemente, incluso personas opuestas a la autodeterminación, en fin, no nacionalistas, etcétera, pero se acepta el hecho de que en España hay un conflicto territorial. Se habla del conflicto territorial, de qué solución se va a dar al conflicto territorial, porque, claro, la variedad de España, y con esa variedad pues hay que hacer alguna solución para el conflicto territorial. Bueno, esto es lo primero, siguiendo un poco lo que decía Jaime de una batalla cultural, esto es lo primero que hay que quitar de la cabeza a la gente. España no tiene ningún conflicto territorial. En España no hay ningún conflicto territorial, estos no son los Balcanes. Es decir, vamos, no sé, como no sea Gibraltar, en fin, pero fuera de eso, en España no hay ningún conflicto territorial. No son los territorios los que quieren autodeterminarse. Son determinados ciudadanos que en unos lugares quieren mutilar los derechos de otros ciudadanos que conviven con ellos. Ese es el asunto. O sea, España es muy plural. Todos los sitios son plurales. Vamos, es decir, España no es más plural que Italia, por ejemplo, ni mucho menos. Italia es bastante más plural que España. Y ni más plural que, no sé, que Alemania. Es que no existe eso. No, esa idea de la pluralidad siempre. Todos los conjuntos humanos son plurales, ya lo sabemos. Hasta un regimiento de granaderos que todos van vestidos igual, hay pluralidad porque cada uno es hijo de su padre y de su madre. O
sea, la pluralidad no quiere decir nada. O sea, sí, ya sabemos que hay pluralidad. Claro, para eso hay estados, para eso hay sociedades, para aunar los esfuerzos de grupos humanos que, evidentemente, cada uno de ellos tiene su propia entidad. Son seres libres y son seres... Entonces, en España es... Por ser plural, tiene que tener algún tipo de reconocimiento especial de esa pluralidad, porque es una pluralidad que existe en todos los países europeos y que se resuelve teniendo un Estado democrático donde los ciudadanos sean libres por esa pluralidad e iguales por los derechos y por las garantías del país. Entonces, eso se ha resuelto ya. O sea, que no nos vengan ahora a decir la pluralidad. La pluralidad ya está resuelta, es el Estado democrático. Eso es lo que resuelve la pluralidad. O sea, no hace falta buscar otra cosa, tribus dentro del Estado democrático, unas tribus que vayan vestidas de otro modo, que se relacionen con otro lenguaje, etc. No, no. O sea, en España hay una forma de afrontar la pluralidad, como en todos los demás sitios, que es la democracia, que son las instituciones comunes que compartimos, y, por supuesto, los territorios no están clamando diferencias y clamando tal, no. O sea, son grupos humanos, grupos dentro de esos territorios, que además muchas veces van de un territorio a otro, grupos los que están reivindicando una supremacía en determinados lugares que ellos mismos acotan. Ellos mismos dicen lo que es su territorio, lo que es suyo, el País Vasco, se incluye Navarra, y no sé qué. Ellos mismos acotan ese territorio conflictivo, crean el conflicto y lo convierten en una fuente de poder para ellos. Los territorios se convierten en una garantía de que van a tener unos líderes y los líderes son anteriores a los territorios. O sea, los líderes van buscando convencer a la gente de que es un territorio diferente y que tienen que ser regidos por ellos. Entonces, en la autodeterminación no tiene nada que ver con lo territorial, porque lo territorial no, en sí mismo no presenta ningún conflicto. Hay variedades, hay montes, ríos, costas, en fin, como en todas partes. O sea, la variedad, los seres humanos viven en lugares distintos y lo que buscan precisamente es igualar sus posibilidades, sus capacidades, ayudarse unos a otros. Eso es lo que se ha pretendido siempre. Insistir en que los de aquí no somos los de allí, pues primero no tiene ningún sentido especial. Y luego, ¿y qué? Los de aquí no somos los de allí. Bueno, pero si nos conviene unirnos con los de allí, y si nos conviene negociar con los de allí, y si nos conviene apoyarnos con los de allí porque viene un enemigo que nos puede abarrer a todos, pues nos unimos con los de allí. Eso de insistir en que no es lo mismo el de allí que el de aquí es una paletada, es una cosa que no tiene mucho sentido. O sea, no sé, yo el otro día escuchaba a esta señorita, esta actriz que ha despertado cierta polémica porque iba en la manifestación de Bilbao de los presos y tal, y claro, ella justificaba su opción diciendo, es que cada uno es de donde es. Hombre, sí, eso desde luego es uno de sus aforismos que es difícil encontrar una pega. Lo que pasa es que no sé qué quiere que cada uno sea de donde es, que tiene que ver con la verdad o la mentira de las ideologías. Pero bueno, y yo tengo muchas raíces y bueno, pues muy bien. Y eso quiere decir que usted entonces, como tiene muchas raíces y como cada uno es de donde es, tiene la obligación de apoyar a los terroristas, a los que quieren disolver el Estado. Pues porque sí, porque le ha tocado. O sea, si esta señorita llega a nacer en Múnich a mediados del siglo pasado, pues habría sido nazi, porque es lo que tocaba en aquel momento, y allí estaban las raíces, y entonces había que ser nazi. Bueno, este tipo de discurso, o sea, el hecho de que además cala incluso en Europa, como sabe muy bien Rosa, etcétera. O sea, yo cuando fuimos y nos dieron el premio Sájarov y fuimos allí a recogerlo y tal. Bueno, yo como era del grupo nuestro, era el que hablaba francés, así con un poco más de soltura, me tocó quedarme allí hablando con estos señores, mientras que los demás se iban por allá a beber vino en Estrasburgo tan contentos. Bueno, y entonces me dejó asombrado porque una señora, una baronesa nada menos, inglesa, que además parece que era una persona muy importante en las relaciones exteriores de la Unión y tal, me preguntó, bueno, pero ustedes los vascos, ¿qué ADN tienen?
Claro, yo le dije, mire usted, yo el ADN no se lo miro a nadie porque me da vergüenza. O sea, no sé, son cosas muy íntimas, cada uno. Le digo, pero no, porque es que puede que todos los vascos tengan el mismo ADN. Y le digo, pero señora, ¿usted qué es lo que me quiere decir? Que los problemas que se resuelven en Europa con votaciones, en el País Vasco los vamos a resolver con análisis de sangre. Quiero decir, bueno, pues, pero estas cosas, o sea, la idea de eso de que existen los vascos, los catalanes, no como movimientos culturales, ya lo sabemos, cada uno de nosotros tiene su trayectoria cultural, por eso las biografías y las memorias y tal son interesantes, porque hay personas que han nacido en unas zonas y han viajado a otras y han tenido hijos en otro lado. La biografía cultural de cada uno de nosotros, efectivamente, pues está hecha de raíces culturales, de la familia, de los padres, de la lengua que nos enseñaron de pequeños, del paisaje que vimos. Todo eso es muy interesante como biografía personal, pero eso no quiere decir que sea la fuente de los derechos y de los deberes de un grupo de ciudadanos que tienen que vivir bajo el mismo techo legal, que es de lo que se trata. Entonces, claro, la autodeterminación no es que un territorio se proclama independiente, es que en un territorio hay un grupo de personas que priva de sus derechos a otros. Hay un grupo de personas que convierte, por decirlo así, en judíos a otros convecinos. Porque los judíos también fueron creados de esa manera en el nazismo. O sea, cuando se hablaba del problema judío, el problema judío era Hitler. Ese era el problema judío. Porque ese era el que estaba creando un problema con los judíos que a veces vivían y que estaban dedicados a sus cosas y que habían luchado en la guerra del 14 por Alemania y no creían que fueran un problema para el país, pero de pronto unos señores dijeron, sí, pues es un problema enorme porque no es lo mismo, porque nosotros somos de otra raza. Y eso es lo que pasa con el nacionalismo. En el nacionalismo el problema son los nacionalistas. No que haya un problema que el nacionalismo quiere resolver, sino que hay un problema que quiere crear para ofrecerse como la solución y como el mando y como la dirección del país. Entonces la autodeterminación no es más que la determinación de unos cuantos de quedarse con el país de todos. Eso es la autodeterminación en cada uno de los lugares. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo digo porque yo creo que merece la pena empezar a no aceptar. Muchas veces en las discusiones aceptamos los planteamientos que nos hace el nacionalista y tal. Bueno, sí, claro, pero es que, claro, porque los catalanes, porque nosotros... No, vamos a dejarnos de cosas. O sea, aquí hay ciudadanos españoles. Somos ciudadanos españoles que, naturalmente, cada uno de nosotros tiene su ADN y ha nacido en un lugar y tiene sus raíces, y si alguien le escucha, pues puede contar su vida y tal y cual. Pero aquí somos ciudadanos iguales, libres, dentro de un Estado de Derecho, y lo importante es que el Estado de Derecho funcione bien, que tenga buenos servicios sociales, que apoye a las personas que más lo necesiten. Eso es lo que hace falta. La verdadera autodeterminación, hombre, a todos nos gusta la autodeterminación, y los españoles nos autodeterminamos, claro que sí, por eso tenemos voto en Europa y tenemos voto en las Naciones Unidas, y o sea, un país se autodetermina. Ser ciudadano de un país significa que tú estás autodeterminándote dentro de un Estado democrático en el cual participas. Pues, por supuesto, todos queremos autodeterminación, y ya tenemos autodeterminación, pero no tenemos autodeterminación contra el resto de los españoles, sino con el resto de los españoles. Eso es lo que me parece que hay que meter en la cabeza bueno, no sé, lo hemos dicho ya tantas veces que no me hago muchas ilusiones. Muchas gracias, Fernando. Si queréis, iniciamos un poco un coloquio. La primera pregunta que os quería plantear es, como lleváis involucrados tanto tiempo, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo un país, entre comillas, normal ha podido llegar a esta situación? ¿Cómo podemos salir de esta? Y sobre todo, a mí me interesa mirar hacia el futuro. ¿Qué claves, qué bases tenemos que asentar para que esto no vuelva a pasar? Que es la pregunta del millón. Yo creo que la solución es un poco, ¿cómo hemos llegado a esto? Es la respuesta que le dio el Guerra, el torero,
tenía en la cuadrilla había tenido durante muchos años un banderillero que al final dejó de ser banderillero, se dedicó a la política y terminó de gobernador civil. Entonces, cuando le dijeron, mira, ¿y cómo cree usted que este señor, que era banderillero y tal y cual, ha llegado a gobernador civil? Y dijo, degenerando. Bueno, pues yo creo que en España hemos llegado a esto degenerando también. Sí, no. Sí, por supuesto. Además, como Guerra dicen que era se trababa un poco degenerando. O sea, para que quedara claro. Sí, es verdad. Fíjate tú, bueno, esto va a ser como un poco de anuncio de publicidad. Yo publico un libro que se va a titular así, dentro de mes y medio. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es que me ha hecho gracia. Estaremos atentos, Rosa. No, a ver, sí, degenerando, por supuesto, y también mirando para otra parte, que es una forma de degenerar. O sea, no asumiendo en cada momento, cada uno, nuestra propia responsabilidad, mirando para otra parte, esperando que otro resuelva. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor elegimos lo más sencillo, lo más cómodo, y no. O sea, en fin, la experiencia nos demuestra que no. Has planteado antes una cuestión sobre si hay algún terrorismo que no atente contra los derechos humanos. A mí no se me ocurre ninguno, pero claro, no, a ver, al hilo de... Es que esto es muy grave. A mi juicio me parece una de las cosas... Bueno, es que todos los días son cosas muy graves y claro, y al final te acostumbras a decir que todo es muy grave y ya te satura. No, pero a ver, que salga el ministro, no que pacten esa enmienda, que ya es que es un insulto, pero es doble insulto que salga el ministro plenipotenciario a decir que no, vamos, que esto es una exageración, que solo el terrorismo que no atente contra los derechos humanos. No, o sea, a ver... 1, 2, 3 responda otra vez. Por 25 euros, deme un ejemplo de un terrorismo que no atente contra los derechos humanos. A ver, que te quitan la vida, que te quitan la libertad, que te expulsan de tu casa, que te ponen una bomba. O sea, elija un terrorismo que no. O sea, que te quemen en un aeropuerto, que te quemen los contenedores en la calle, que te quemen el autobús en el que va. O sea, dígame un terrorismo. O sea, es que es un grado de sinvergonzonería y de tal, para confundir. Porque, claro, el problema es que habrá millones de españoles que le han oído decir eso y dirán, pues efectivamente, cuando no atenta contra los derechos humanos, pero hay algún terrorismo que no sea un atentado contra los derechos humanos. Entonces, claro, yo esto, o sea, a ver si lo digo como que, o sea, en el fondo, como que me alegro que hayan tomado esa decisión, porque es que se han desnudado ante Europa. No ante España, porque yo creo que no les va a costar ni un voto. O sea, que no las ovejas que les votan, sino los borregos, o sea, los del rebaño. O sea, yo creo que hay la inmensa mayoría, no sé, está ahí en eso. Pero vamos, es que no es que vaya contra los tratados, no es que vaya, es que es muy escandaloso. O sea, realmente hay cosas que ya es una cuestión de piel. No es menos grave que, no es menos grave el condonarles el resto de los delitos, el borrarles el resto de los delitos por el golpe desde Cataluña, el borrarles el latrocinio que cometieron precisamente para financiar esos delitos. Por cierto, Europa, lo del dinero, está muy atenta también. No es menos grave, pero a ver, o sea, que le pregunten a una viuda, al hermano de una víctima, a la hermana de una víctima, a los padres de una víctima, que le pregunte Bolaños y el resto del gobierno. ¿A usted le parece? O sea, ¿qué ejemplo? ¿Usted puede explicarnos cuál es el ejemplo de que hay un terrorismo que no atenta a los derechos humanos? Es que es tremendo, o sea, y con la frivolidad y con la ligereza que lo dicen. O sea, esto es como, en fin, no sé, esto de como terrorismo bueno, terrorismo, como el colesterol, ¿no? Tú vas al médico y dices, oiga, tiene usted muy alto el colesterol, pero no se preocupe que es el bueno. No, pero es que aquí no hay bueno y malo, solo hay uno y es malo. Y todos atentan contra los derechos humanos. Y eso, a ver, yo creo que abre una espita que también tenemos, digamos, que insistir en ello. Yo creo que hoy tendríamos que estar todos los que se dedican a la política, digamos, y están los políticos, no tendrían que hablar más que de esta cuestión. Porque esto es una cosa, a mi juicio, verdaderamente terrible, o sea, de poner pie en pared, verdaderamente. Y luego otra cosa que ha sugerido, sobre la que quería también un apunte de lo que decía Jaime, más que nada por llevar la contraria. Le escucharemos muy atentamente al embajador, por supuesto, pero fíjate que yo creo que ellos van a elegir la vía de Escocia y no la de Quebec.
A ver, bueno, lo primero, van a elegir la que sea. Quiero decir, van a hacerlo. Van a convocar un referéndum, van a tratar de convocar referéndums que les llamarán consultivos y utilizarán la vía que sea, bien la vía Quebec, con esa propuesta que hizo en su día Carreras, una disposición adicional en la que se puede convocar un referéndum consultivo, tal, o bien la vía Quebec. Yo creo que, si no recuerdo mal, en el pacto con Junts citaban el 92 de la Constitución. Y el 92 es la vía Escocia, que es que el Parlamento Nacional cede por una sola vez, hicieron en Escocia las competencias para convocar un referéndum consultivo por una sola vez, se las cede y es consultivo. Claro, es consultivo, pero ¿cuál es la trampa? O sea, no puede ser más que consultivo, es decir, no se puede reconocer a Cataluña estatus jurídico para convocar un referéndum, pero sí estatus político. Si le reconocen a través de una ley orgánica el estatus político para convocar un referéndum, aunque sea consultivo, ahí, amigo, ahí tenemos un problema de mucha... Y yo creo que es más fácil la vía Quebec que la vía Quebec. La vía Quebec es complicadísima. Además hablan de ella y no saben de lo que significa, porque entre otras cosas está complicada que esa mayoría reforzada, que luego además tiene que ser mayoritaria dentro de cada una de las provincias, dentro del territorio, que además la pregunta la escribe el Congreso de los Diputados en España. Es decir, es tan complicada que sería... Yo creo que van a ir por ahí. Ahora, vayan por donde vayan, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar preparados porque lo van a hacer. O sea, lo van a hacer si no les frenamos antes. Si no les frenamos antes, lo harán. O sea, no podemos esperar a frenarlos después, porque el Tribunal Constitucional hará una ley orgánica que dirá que se puede hacer, el Constitucional dirá que es constitucional y lo convocarán. Hay que frenarlo antes. Porque después, en fin, después de lo que han hecho, ya nadie puede pensar en repetir esa frase, no lo harán. No, esto no lo hará. Es que la frase más repetida desde que está Sánchez en la Moncloa es no lo hará, esto no lo hará. No, lo hará. Entonces, amigos, hay que organizarse antes de que lo hagan. Eso es lo que yo quería preguntar, Rosa, ya como última pregunta. ¿Qué papel creéis que tiene la sociedad civil, no solamente la organizada, sino un individuo que oye todos los días las noticias, que se indigna? ¿Qué debe hacer la sociedad civil ante esto? Bueno, la sociedad civil, o sea, los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es seguir ejerciendo de ciudadanos siempre que podamos. Es decir, primero tenemos unas convocatorias electorales, unas reuniones, digamos, cívicas, etcétera, en las que deberemos participar, pero luego, además, en nuestro círculo de amistades, de familiares, de trabajo, etcétera, etcétera, hay que defender las cosas, no hay que callarse. Porque, claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el País Vasco uno de los problemas que había es que había el terrorismo, que todos hemos conocido, pero luego estaba ese otro terrorismo de baja intensidad, que era que no se podía hablar ni se podía decir nada, porque se molestaba. Hombre, delante de ese no digas eso, delante del otro no. Vamos, uno de los espectáculos más llamativos que había en el País Vasco es que tú estabas en un bar tomándote tu chato de vino y estaba la televisión puesta y de pronto apareció una señora en la televisión que decía ha habido un atentado, han matado a un guardia civil, no sé qué. Entonces todo el mundo en el bar se quedaba callado, con el chato de vino en la mano, hasta que terminaban de dar la noticia, luego ya pasaban al fútbol y la gente seguía charlando de otra cosa y de eso no se hablaba. No, que era una cosa que decía, oiga, esto es una cosa de lo más importante que ha pasado hoy. Y eso era, no molestemos, no digamos nada, callémonos. Y claro, entonces parecía que aquí no pasa nada. O sea, allí, pues eso, por ejemplo, ETA, siempre un día o 2 días antes de que se inaugurara el Festival de Cine de San Sebastián, mataba a alguien. Mataba a alguien para que se enteraran de quién estaba allí mandando. Es lo mismo que cuando había unas elecciones, que también la mañana de las elecciones mataban a alguien. Para que supieran, como decirle, bueno, sí, usted vote, haga festivales, lo que quiera, pero cuidado que aquí el que mata soy yo. Y yo soy el que tiene posibilidad de matar. Usted haga lo que quiera. Y claro, el Festival de Cine empezaba y el guardia civil que había muerto el día anterior, bueno, eso no lo mencionaba, ni la familia. Y pasaba como, en fin, había contado la propia interesada, que cuando era muy joven
una actriz muy prometedora, que luego ha sido efectivamente una estupenda actriz, Leonor Whiting, muy jovencita, tuvo que presentar el Festival de Cine de San Sebastián. Y claro, como suele pasar, pues el día antes o el día tal, mataron a un policía, a un guardia civil. Y bueno, pues a ella le habían dado un papel diciendo las cosas, las 4 bromas y las cosas de la presentación, en fin, lo que se dicen esas cosas. Y ella le dijo a los organizadores, bueno, muy bien, sí, esto yo lo voy a leer, pero también antes voy a decir que me solidarizo con la familia del guardia civil que mataron ayer y tal. Y la gente dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Como digas algo, no vuelves a pisar este festival ni nada en tu vida. Y ahí está, ahí está. Se solidarizan, dicen que, que en fin, que ellos, el director del festival, menos el fascismo de la extrema derecha, todo lo demás se puede... Hemos vivido así, sin poder hablar, sin poder decir las cosas, y todos nos callábamos. Ibas allí a San Sebastián, a Uzmendi, que era una de las tiendas buenas que había de ropa de hombre y tal y cual, te comprabas unos zapatos, o te comprabas una chaqueta, y cuando te lo pagabas y te lo ibas a llevar, te decían, no, deja que nosotros te lo llevamos a casa, para que no te vean con la bolsa, porque la bolsa de una tienda buena, tal, si te paseas con ella por San Sebastián, la gente dice, mira, este tío tiene dinero, que ha comprado allí y tal, y corres más peligro. Y entonces hay que disimular. O sea, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de disimular. Decir las cosas como las pensamos. Un nacionalista puede ser además un buen padre de familia y una persona agradable y tal, pero en el momento en que expone sus ideas, nosotros tenemos que exponer las nuestras y decir que esas ideas son lesivas no para una abstracción, España, no, para cada uno de nosotros. Nosotros defendemos a España porque España es lo que nos defiende a todos juntos. Y entonces el que ataca a las instituciones españolas nos está atacando a cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que decir. Y eso hay que recordarlo todas las veces que haga falta. ¿Qué ganas de armar jaleo? Mire usted, yo no tengo ganas de armar jaleo. El que está hablando del jaleo es usted. O sea, si dejamos de hablar de cosas subversivas que acaban con la paz de los ciudadanos, todos seremos muy amigos. Pero si no vamos a acabar, no va a ser usted solo el que va a estar hablando de las cosas, ni el que va con una especie de superioridad moral, va a decir nosotros los demócratas, ustedes no. O sea, aquí estamos defendiendo a la ciudadanía de este país, los que de verdad defendemos a la ciudadanía, no los que están defendiendo pueblos misteriosos y grupos legendarios y raíces profundas, no. O sea, los que estamos defendiendo las leyes y las instituciones, esos son los que están defendiendo al país y dejémonos de que si son de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Son los verdaderos ciudadanos y los verdaderos ciudadanos no pueden callarse. Había un político americano que cuando le decían, ¿usted qué cree que es más importante, el cargo del presidente o bueno, el vicepresidente, que también tiene que estar dispuesto a sustituir al presidente, o el presidente del Tribunal Supremo y tal? Y entonces él decía, mire, el único cargo fundamental que hay en este país es el de cada uno de los ciudadanos que lo componen. Ese es el cargo fundamental. Ser ciudadano es lo más importante políticamente que se puede hacer en un país. Y entonces nosotros tenemos que vivir conscientes de la importancia que tiene nuestra ciudadanía y no callarnos, no esconderla, sino simplemente, sin ninguna especial agresividad, pero también sin ningún especial remilgo, ejercerla, defenderla y razonarla. Muchas gracias, Fernando. ¿Añades algo, Rosa? Yo digo que amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa y Fernando. Por favor, un caluroso aplauso. Es un placer escucharos siempre. Muy bien. Bueno, pues una vez concluida la primera mesa, queda el turno de los partidos políticos, así que es un placer llamar aquí arriba a Alejandro Fernández, Ignacio Garriga, por favor, adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo no me quiero repetir, pero de verdad que es un placer veros juntos. Yo no voy a decir más. Si quieres, Ignacio, empezamos contigo.
Ignacio es secretario general de Vox, además un cargo recién renovado, enhorabuena, mucha suerte. Es además el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña y de formación odontólogo. Yo, Ignacio, te quería hacer, hacemos como con Rosa y Fernando, una primera pregunta, luego un pequeño diálogo. Mi primera pregunta es cómo se vence al nacionalismo y a la vez cómo se defiende a España en Cataluña. Bueno, primero de todo, buenas noches a todos y agradecer sinceramente la invitación de Neos, esta oportunidad de poder compartir un rato pues, en este magnífico auditorio. El primer mensaje, a colación de tu pregunta, en primer lugar es dar un mensaje de esperanza. En un momento de zozobra nacional, en un momento de extrema gravedad que estamos viviendo, yo quiero traer un mensaje de esperanza y decir que vamos a lograr darle la vuelta a la situación. Va a costar, pero vamos a darle la vuelta a la situación. Ese darle la vuelta a la situación, sin duda alguna, como bien decía Rosa, como bien decía Fernando, implicará sin ningún tipo de dudas el compromiso personal de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y empezando de manera especial por los que vivimos en Cataluña, por tomar conciencia y responsabilidad de dar la batalla y de recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado y devolverla al proyecto común que es España. Y yo quiero destacar 3 aspectos fundamentales para recuperar esa Cataluña y para frenar esta deriva terrible a la que nos ha conducido el separatismo. En primer lugar, y creo fundamental, es el reivindicar nuestra cultura, el reivindicar lo que somos. Es decir, reivindicar, en primer lugar, que Cataluña forma parte de una realidad histórica que es España. Y eso hay que decirlo permanentemente en Cataluña. Pero no solo en Cataluña, sino en cualquier punto de España. Reivindicar nuestra cultura, nuestra tradición. ¿Por qué? Porque el separatismo es disgregador, promueve un proyecto de odio, esa autodeterminación, que no es otra cosa que romper con lo que hemos sido, ¿no? Con esa herencia que hemos recibido. Por lo tanto, eso lo creo fundamental. Reivindicar esa maravillosa forma de ser español que es en Cataluña, que durante mucho tiempo no lo han hecho muchas instituciones. No lo han hecho, efectivamente, por esa cultura de la cancelación que han impuesto el separatismo. Por esa falta, incluso en algunos momentos, y hay que apelar también a la autoconciencia, de falta de valentía en determinados momentos, pero es el momento de darle la vuelta. En segundo lugar, yo creo que es fundamental también identificar a los responsables de la situación actual. Evidentemente, una parte clara es el separatismo, un proyecto de odio, de división, de enfrentamiento de unos y otros, que lo único que ha logrado es romper familias y aspira a romper una nación histórica, pero que no lo va a lograr. Pero no solo basta con combatir y denunciar, no solo en los juzgados, como hicimos en su momento sentando a los responsables del golpe de Estado en los tribunales, sino señalándolos como los principales responsables de la situación que se vive hoy en día. Y denunciarlos también implica sacarles la careta y decir que no vale todo. Es decir, que no podemos aceptar que hayan proyectos políticos que utilicen nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico o nuestro sistema político para romper la unidad de la nación. Luego, los partidos separatistas, desde nuestro punto de vista, entendemos que no deberían tener capacidad, en este caso, de participar en nuestra actividad política y deberíamos poder pronunciarnos en cuanto a su ilegalización. En segundo lugar, también hay que desenmascarar al gran cómplice del separatismo, el gran olvidado, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista de Cataluña, que ha sido el gran cómplice del separatismo. Un partido socialista que no ha dudado en contribuir en esa agenda que imponía y promovía el separatismo. Primero, promoviendo la inmersión lingüística. Segundo, siguiendo en esa actitud de ceder y ceder y ceder más competencias al separatismo. En tercer lugar, en promover ese dramático estatuto que fue la puerta de entrada del todavía radicalismo del separatismo. Y luego ya, consecuencia lógica, pues han llegado los indultos, la amnistía y lo que llegará. Pero es ese Partido Socialista el que ya en 1978, cuando se constituyó como partido, por cierto, un momento donde ya estaban el señor Guerra, el señor González, los que ahora parece que algunos dicen que son los buenos socialistas, ellos aceptaron que el Partido Socialista llevara en su Constitución el derecho a la plena autodeterminación. Ahí el Partido Socialista ya hablaba de la capacidad o el derecho que tenía Cataluña a aspirar a la autodeterminación. Luego, ya hace mucho tiempo que nos están engañando y que están contribuyendo a la agenda del separatismo. Y hay que señalar al Partido Socialista y dejar
de una vez por todas, de considerarlo un partido constitucionalista más y señalarlo como un partido separatista más. Y por último, una vez reivindicada nuestra cultura, nuestra forma de ser, señalar a los principales responsables y desenmascararlos. Por cierto, Partido Socialista que ha decidido ponerse al margen de la Constitución. En tercer lugar, y último, es el compromiso que debemos asumir todos los españoles y, por supuesto, el no aceptar como partidos que pueden aspirar a seguir gobernando en esta nación o como socios posibles al Partido Socialista. No hay capacidad de pactos con el Partido Socialista. No hay consenso posible con aquellos que quieren robarnos lo más preciado que tenemos, que es nuestra nación. No hay posible diálogo, pacto, relación o conversación con aquellos partidos separatistas que quieren dar un golpe de Estado y, una vez más, quebrar nuestro sistema jurídico y legal. Luego hemos de decir, basta ya de blanquear a los separatistas, se llamen Junts, se llamen Esquerra Republicana o se llamen Partido Socialista de Cataluña, y basta ya de sentarnos al lado en un momento tan grave como es el Partido Socialista Obrero Español, que está dispuesto a protagonizar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Y el compromiso, y con eso finalizo, es esa necesaria condición para darle la vuelta a la situación. Ese compromiso que nos apela a todos los españoles conscientes de la herencia recibida, de una realidad histórica que es España, que no es ni mucho menos un texto como pueda ser la Constitución. Es una forma de ser, es una forma de relacionarnos, es una forma de hablar, de creer, de rezar. Eso es ser español. Y el compromiso de defender esa realidad histórica pasa, como patriotas que somos, de conservarlo, de preservarlo y darlo como herencia mejorada a las generaciones futuras para que puedan seguir sacar adelante nuestra querida nación. Y finalizo con una anécdota que Alejandro seguro que puede tener muchas como la que puedo contar, pero para que seamos conscientes de la realidad y de la importancia del momento. Yo recuerdo hace cosa de un mes, en uno de los episodios que Alejandro habrá vivido y muchos de los presentes también, iba con mis 4 hijos pequeños andando por un lugar en Cataluña y pasó un grupo de 20 personas que nos identificaron y nos empezaron a gritar: fascistas, hijos de puta, iros de aquí, no tenéis lugar. Y siempre se me quedará grabada cuando mi hijo de 6 años, cuando se fue a aquella turba, me miró y me dijo: pero papá, ¿por qué nos insultan y por qué nos están diciendo esto? Yo le dije: hijo, porque estamos defendiendo a España, estamos defendiendo los valores y merece la pena, porque cuando seas mayor te darás cuenta que las causas justas y la verdad siempre acaba triunfando. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Querido Alejandro, también bienvenido, presidente del PP en Cataluña, portavoz del Partido Popular en el Parlamento y politólogo. Es decir, que cuando he visto politólogo he dicho, bueno, un politólogo que no es de Podemos. Así que enhorabuena. Te planteo la misma pregunta, Alejandro. ¿Cómo defendemos España en Cataluña? ¿Cómo vencemos al nacionalismo? Bien, muy buenas noches a todos. En primer lugar, la verdad es que para mí también es un auténtico honor compartir primero aquí escenario a compañeros de batalla y a personas, además, que han participado antes, amigos, buenos amigos a los que admiro profundamente, y además hacerlo en este auditorio y ante todos ustedes, con lo cual este para mí no es un acto de trámite. Este para mí es un acto muy importante y es importante para mí compartir con todos ustedes 3 o 4 cositas. Cuando escucho a Jaime Mayor Oreja, siempre recuerdo una película que me gusta mucho que se llama Spy Game, en la que a su protagonista, Robert Redford, en un momento dado le preguntan: ¿te has vuelto paranoico? Y contesta él: no, pero no olvides nunca que Noé construyó el arca antes del diluvio. Antes del diluvio. Por eso siempre he valorado especialmente a los políticos que hacen diagnósticos, que evitan efectivamente el wishful thinking, y eso es lo que de manera preclara hizo Jaime Mayor Oreja hace exactamente 20 años, cuando trazó una idea incontestable, y es que la coincidencia en el tiempo entre el pacto del Tinell en aquel momento y las conversaciones con ETA en Perpiñán marcaban el inicio de un frente popular que tenía como objetivo la disolución de la España del 78 y que además dibujaría escenarios especialmente tétricos como es la normalización de ETA como actor político. En aquel momento
Le empezaron a llamar pájaro de mal agüero, Jaime y sus obsesiones y sus cosas, ya sabéis que estas cosas que se dicen siempre. Lo cierto es que tenía razón, y tenía razón, 20 años después hay que decirlo. Con muchísima menor capacidad de anticipación y de manera más modesta, hace 2 años y medio, en una conferencia en junio de 2021 que pronuncié bajo el título de la mutación del proceso, intenté también dibujar el escenario que venía por delante, trasladando la idea de que el proceso dejaba de ser estrictamente catalán para ser un proceso español y que tenía como objetivo la erosión de las instituciones democráticas que habían frenado el golpe del 17 para que cuando lo vuelvan a intentar hacer no haya adelante que les responda. Dibujé también una hoja de ruta de 8 puntos que eran los que ellos mismos habían definido, no fue un arrebato de genialidad. Decían 1, indultos, 2, sedición, 3, malversación, 4, expulsión del CNI de Cataluña, 5, inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas, 6, retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, 7, amnistía, 8, autodeterminación. Bien, en fin, no iba muy desencaminado. También me llamaron pájaro de mal agüero en su momento, que el proceso ya se había acabado, esa frase tan de la política de no, ahora hay que hablar de las cosas que interesan a la gente, el IVA de las legumbres y tal. Además, como si el IVA de las legumbres no tuviera nada que ver con la seguridad jurídica y la solidez de las instituciones. Pero bueno, en cualquier caso, creo que al final llevaba razón. Estremece, y ahí ni siquiera me di cuenta de la rapidez con la que se iba a desarrollar la hoja de ruta. 5 los llevan ya cumplidos, 2 están camino de ello y solo queda 1 que todavía no hayan iniciado definitivamente, que es la autodeterminación. Mi tesis es que el diluvio se acerca, pero que aún estamos a tiempo de construir el arca, siempre y cuando acertemos con el diagnóstico. Porque si nos equivocamos con el diagnóstico, va a ser un auténtico desastre. En primer lugar, tener muy claro que todos los partidos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez están en el proceso. Ojalá fuera distinto, pero la realidad es la que es. PNV y Junts incluidos, por supuesto, con lo cual nada hay que hablar con ellos porque están en el proceso de la destrucción de la nación española. Bien. Segunda cuestión. Están juntos en el viaje, difieren en el destino final. El separatismo quiere un referéndum de autodeterminación y la izquierda una república confederal española. Pero van a ir juntos en el viaje porque al separatismo ya le va bien esos pasos intermedios, que podrían ser, esa es mi teoría, primero, trabajar a través de una mutación constitucional hacia una España confederal asimétrica, todavía monarquía, en ello están. Después, una campaña de desgaste que acabe con todo el cinismo del mundo en una apelación a la modernización de la monarquía para modificar las atribuciones de la corona y sobre todo quitarle la capitanía general de los ejércitos, cuidado con lo que estoy diciendo, porque al separatismo, una vez que España fuera república confederal y se aceptara la existencia de varias soberanías, el derecho de autodeterminación sería el paso natural siguiente. Por lo tanto, van a hacer el camino juntos. Bien. Ante semejante panorama, que no invita desde luego al optimismo, ¿qué podemos hacer? Bien, yo comparto en este sentido las recetas que ha trasladado de frenar y revertir Cayetana Álvarez de Toledo. No voy a insistir en ellas porque las está pronunciando en sus intervenciones y también las ha puesto por escrito. Yo voy a aportar 2 de mi propia cosecha. La primera, no caer en las trampas de la izquierda. En las últimas elecciones generales fueron capaces de convencer a una parte sustancial de la sociedad española de que el gran problema en España es el machismo, la homofobia y el racismo. Cuando resulta que España es una de las sociedades más igualitarias del mundo, una de las sociedades, además, que mejor integra, de momento, ya veremos en el futuro, la inmigración del mundo, y Barcelona y Madrid son las 2 grandes capitales donde el movimiento LGTBI organiza sus acontecimientos internacionales. No van ni a Venezuela ni a Arabia Saudí, vienen a España. Porque España es un país de libertades y España es un país abierto. El gran problema que tiene España no es ese. El gran problema que tiene España es ese Frente Popular que pretende enmendar la España del 78 y lo que tenemos que hacer todos los demás, que no estamos invitados a eso, es decirles a los españoles la verdad, convocarlos y apelar a su propia responsabilidad y patriotismo
a una operación política que vuelva a recuperar los grandes consensos en España. La segunda cuestión puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Creo que en Cataluña deberíamos hacer algo inédito, que es cumplir la ley. Fíjense ustedes, qué cosa más subversiva que acabo de declarar. Porque cuando pasan décadas en las que no se cumple en Cataluña sistemáticamente la ley, es cuando entonces puede entrar en juego la desesperación, la tentación autoritaria, incluso operaciones extrañas que puedan salir en algún medio de comunicación, cuando no hubiera sido necesario si se hubiera aplicado la ley, toda la ley, pero solo la ley. Y me explico. ¿Tiene capacidad el Estado de Derecho de imponer el cumplimiento de las sentencias lingüísticas en Cataluña? Sí, no se ha hecho nunca. ¿Tiene el Estado de Derecho la capacidad de imponer a través de la alta inspección educativa la neutralidad, la veracidad de los libros de texto para evitar la manipulación y el adoctrinamiento? ¿Tiene capacidad sancionadora e inhabilitadora? No la ha utilizado nunca. Tenemos que ser capaces de proteger a los funcionarios, especialmente jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Se ha hecho en los últimos 40 años, más bien se ha ido debilitándolos paulatinamente. Y la última y más importante, es imprescindible apoyar de verdad, no solo con palmaditas en la espalda, a los constitucionalistas catalanes en lugar de buscar, una vez más, a un nuevo Jordi Pujol como si no hubiéramos tenido bastante con uno en la historia que llevamos en España. Ser indepe en Cataluña es un chollo. Todas las subvenciones, todo el prestigio social allí y encima aún les masajean unos cuantos aquí. Ser constitucionalista en Cataluña es una ruina. No hay ni un sistema de incentivos y encima recibes desprecio allí y muchas veces incomprensión aquí. Y yo por eso quiero acabar pidiéndoles apoyo a ustedes, que sé que no hace falta, porque el suyo es evidente y está fuera de toda duda. Pero sí les pido que hagan pedagogía fuera de la necesidad de apoyar a los constitucionalistas catalanes. Nosotros, a cambio, lo que les vamos a ofrecer a cambio es una idea y una actitud. No nos vamos a rendir nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que habéis tocado prácticamente todos los temas que tenía para preguntaros. Voy a ver si como un Tetris saco alguna cosa más. A mí me parecía relevante preguntaros a los dos para negar un mantra que oímos todos los días, a ver si es que yo estoy equivocado, pero ¿está mejor Cataluña que hace 5 años? Hombre, radicalmente no, a pesar de que permanentemente insisten en esa idea, ¿no? Cataluña está peor económicamente, solo hace falta ver los datos económicos, cómo esa inseguridad jurídica pues ha generado que ya no muchas empresas hayan ido, sino que otras ni siquiera vengan a invertir. Cataluña está peor socialmente, tiene un grave problema de inseguridad por culpa de esas políticas de inmigración que promueve y fomenta el separatismo de la mano del Partido Socialista, que está generando graves conflictos en muchos puntos de Cataluña. Hay confrontación en la sociedad por culpa de ese proyecto de odio que promueve el separatismo. Y hago un pequeño apunte que antes me ha faltado decir. Frente a su proyecto de odio, hemos de lograr, y en eso estamos, en que el proyecto de amor a nuestros principios y a nuestra nación venza frente a ellos, ¿no? Cataluña está peor económicamente, socialmente. A nivel educativo, solo hace falta ver los últimos datos, cómo se ha demostrado que ese mal llamado modelo de éxito de escuela catalana es el modelo del fracaso absoluto, un modelo donde se impone el catalán y se excluye el español de las aulas, pero a la vez se promueve el árabe en algunos puntos de Cataluña, y esto es una realidad. Está peor también a nivel de libertad. En Cataluña podemos afirmar que no existe la libertad política, se persigue al disidente, se promueve la cultura de la cancelación. Y, por tanto, Cataluña, sin duda alguna, está mucho peor que hace 10 años. Y, como bien se ha dicho aquí, o nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar, a denunciar a los responsables y a hacer todo lo que tengamos capacidad de hacer, que es mucho, desde el Gobierno de la Nación, recuperando competencias, denunciando todas las ilegalidades del separatismo y de sus cómplices, o dentro de 10 años la situación será mucho peor. Pero, como bien ha dicho Alejandro, siempre habrá un puñado de patriotas que no daremos un paso atrás y que perseveraremos en la defensa de la libertad, de ese proyecto de concordia y de esa Cataluña que, insisto, la hemos de recuperar de una vez por todas, y lo haremos para devolverla al proyecto común que es España.
Alejandro. Una de las esperanzas que tengo de cara al futuro es que el proceso, la parte catalana, no trajo la independencia. Y, por lo tanto, por eso creo que estamos a tiempo. Yo comparto el mensaje de esperanza, insisto, si acertamos en el diagnóstico. Concretamente en Cataluña, a la pregunta de si estamos peor o mejor que hace 12 años, estamos peor en todos los indicadores, todos. Es decir, el proceso no trae la independencia, ha traído la decadencia de Cataluña. ¿Pero a qué se agarra la izquierda? ¿A que no se queman contenedores? Claro, si se les da todo lo que piden, nos ha jodido, perdón. Es que claro. No es horario ya no es horario. Entonces, ha llegado ya un momento en el que ese sentimiento de apaciguamiento hay que combatirlo y hay que superar el miedo. Es decir, el apaciguamiento es una de las actitudes, no hace falta que me refiera a momentos históricos en Europa en los que el apaciguamiento trajo las peores tragedias y las peores masacres de la historia de la humanidad. Lo que sí que tengo muy claro es que el apaciguamiento con el separatismo no va a traer tampoco nada positivo, porque lleva implícita una idea profundamente inmoral, y es, sí, no quemo contenedores porque estás haciendo todo lo que te exijo, pero el día que dejes de hacerlo voy a volver a quemarlos. Por lo tanto, es profundamente inmoral. Y cuando digo superar el miedo, venía comentando cuando venía en el viaje aquí los escritos de Juan Pablo II para superar el miedo. Siempre los recomiendo. Porque el miedo es un sentimiento humano muy profundo, muy arraigado, y contra el que es muy difícil luchar. Pero en el momento en el que tienes claro que todas las dificultades que van a venir a lo largo de tu vida forman parte también de la naturaleza de nuestro tránsito en este mundo, en ese momento superas el miedo. Y cuando superas el miedo, no superas inmediatamente las dificultades, siguen allí y vas a tener que afrontarlas. Pero tendrás muy claro que nadie te va a someter nunca a un chantaje, en ningún ámbito de la vida, y los separatistas aún menos. Muchas gracias. Comentabais antes, y se ha dicho también en la anterior mesa, que... Muchas gracias, señora. Esto es un tema recurrente. Muchas gracias. Por último, yo os quería plantear una última cuestión. ¿Qué le diríais a aquel español de otras partes de España que está tan cansado que le han llegado a convencer, pues oye, si se tienen que ir, que se vayan? En primer lugar, decirle, como catalán y español que soy, como compatriota, decir que Cataluña es tan suya como los que vivimos allí y Murcia es tan nuestra como los que viven desde Murcia. Luego, formamos parte de una unidad, de una, como he dicho, una realidad histórica que va más allá de unas delimitaciones geográficas, ¿no? Es una herencia cultural, es una tradición. Y esa responsabilidad es la que tenemos el trabajo, ¿no?, de darla, como he dicho, como herencia a las generaciones futuras. A esa persona que seguramente le ha llegado, no sé si quizá el miedo, como decía Alejandro, la desesperanza, la zozobra, decirle que en ningún caso podemos dejar al separatismo que siga avanzando. Que tan responsables somos los catalanes como los murcianos, como los madrileños, de que Cataluña vuelva al proyecto común que es España y vuelva a ser esa locomotora que permitía pues, que España estuviera de las primeras potencias a nivel mundial. Y en definitiva decirle que le necesitamos los que estamos en primera línea de batalla defendiendo su Cataluña, nuestra Cataluña, que no es otra cosa que España. Y decirle que contamos con él, como decía Alejandro, para defender nuestra querida España y sobre todo, y más importante, la libertad y sobre todo el futuro de las generaciones que vienen por delante. Luego que eso lo lograremos vencer en la medida en que todos estemos comprometidos y todos demos la batalla. Algunos en Cataluña y otros desde Madrid. Muchas gracias, Ignacio. Totalmente de acuerdo con lo que traslada Ignacio y solamente añadir una cosa. A quien alguna vez me pueda comentar eso, le diré que reflexione, le pediré que reflexione sobre una idea. Ni todos los españoles, gracias a Dios, son Sánchez, ni todos los catalanes somos Puigdemont. Por lo tanto, que no confunda esas dos dimensiones, porque sería darles la razón a los separatistas.
Y la segunda idea es que no olvide que España, sin Cataluña, deja de ser España. Es que no se puede entender España sin Cataluña, como no se puede entender Cataluña sin España. Y por lo tanto es que la mera idea de que se pueda eso romper atenta contra la democracia, atenta contra nuestra historia, atenta contra la convivencia, atenta contra todo. Por lo tanto, que no caigan por desánimo, lo puedo entender, por cansancio, por desesperación en la retórica de los separatistas. Y que sobre todo, lo ha dicho muy bien Ignacio, que piensen también en nosotros, que no nos abandonen, porque para nosotros no está siendo sencillo, pero también necesitamos todo el apoyo del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes un vuelo, ¿no? Me voy corriendo, sí. Muchas gracias. Alejandro, gracias por venir. Pues muchas gracias, Alejandro, Ignacio. Ahora es el turno del embajador, don José Cuenca, que nos va a ilustrar acerca de un tema que a nosotros nos preocupa especialmente, y es el modelo canadiense. Estamos ya llegando al final, quedan las palabras del embajador y una pequeña gran sorpresa que les hemos preparado para el final. Adelante, embajador. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Jaime, por haberme invitado a participar en este acto. Estoy muy contento de estar aquí. Felicito a todos los que me han precedido tan brillantemente en el uso de la palabra y agradezco esta presencia impresionante de todos quienes habéis querido venir a hacernos compañía. Hace meses, con vistas a solucionar la crisis del soberanismo catalán, los bien pagados asesores de la Generalidad recomendaron claridad y recurrir a la llamada solución canadiense. Y su presidente los creyó. ¿Cómo ha sido posible que el señor Aragonés García se haya dejado tentar por tamaño desatino? Se me ocurren dos explicaciones. O bien sus consejeros no se saben el tema de Quebec, o bien, lo que sería mucho más grave, le han mentido. Porque deberían conocer dos puntos esenciales. El primero, que esa pretendida solución no cabe en nuestra Carta Magna y, por tanto, no es ni será nunca aplicable al caso catalán. El segundo, que la ley de claridad no surgió para ayudar al soberanismo quebequés, sino para todo lo contrario, para acabar con él. Llevo años insistiendo en una circunstancia que los del lacito amarillo desean ocultar, que las normas constitucionales canadienses permiten la separación de una provincia, sea Quebec o cualquier otra, mientras que en España un proceso semejante chocaría frontalmente con la Constitución. Esa es la diferencia sustancial entre ellos y nosotros. En nuestro país, la Ley de Leyes, en su artículo 2, proclama de manera rotunda y contundente este principio, y cito: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Fin de la cita. Se trata de una regla superior imperativa, columna vertebral de nuestra Carta Magna, que, por cierto, entró en vigor con el 92% del voto favorable de los ciudadanos catalanes. En lo que atañe a la Ley de Claridad, que fijó los parámetros legales para la secesión, voy a señalar cómo, cuándo y con qué finalidad fue aprobada por el Parlamento Federal. En la primavera de 1999 fui nombrado embajador en Canadá. Para entonces ya se habían celebrado 2 consultas populares sobre la independencia de Quebec. La primera tuvo lugar en mayo de 1980 y el no triunfó por 20 puntos.
15 años después, en octubre de 1995, los quebequeses volvieron a votar y esa ventaja se redujo solo a unas centésimas. Todos los embajadores con los que me entrevisté al llegar a mi destino coincidieron en su análisis. Canadá se rompería en la siguiente votación prevista para fecha muy cercana. Pero los agoreros no contaron con la determinación, el talento y la experiencia política de un líder de la categoría de Jean Chrétien, primer ministro canadiense, que adoptó dos sabias decisiones. La primera, solicitar del Tribunal Supremo un dictamen sobre la eventual independencia de Quebec. Evacuado este documento, vino la segunda iniciativa, transformar la opinión del Tribunal de carácter meramente consultivo en una norma con fuerza de obligar en todo el territorio nacional. Así nació la que llamamos Ley de Claridad. En mi libro Cataluña y Quebec, las mentiras del separatismo, describo con detalle la gestión de dicha ley y el análisis de los 3 puntos que contiene: claridad en la pregunta, claridad en la respuesta y deber de negociar. En cuanto al primero, la norma acaba con la farragosa imprecisión de los textos sometidos al votante en las 2 consultas anteriores, que constaban de más de 110 y de casi 50 palabras respectivamente. Ahora se exige una pregunta clara y breve para que el electorado sepa exactamente lo que se dispone a votar. La claridad en la respuesta se refiere a los sufragios positivos necesarios para que la secesión pueda prosperar. Ni el dictamen de los jueces ni la ley que comentamos fijan ese porcentaje, pero sí señalan que en ningún caso, repito, en ningún caso será de aplicación la regla de la mitad más 1. Los jueces reclamaron en su informe una mayoría reforzada y la ley respetó esa decisión, en línea con lo establecido por las constituciones de todas las grandes democracias, que exigen amplias mayorías para los temas importantes, y nada puede superar en importancia a la fractura de un país. Finalmente, la tercera exigencia de la ley consistió en el deber de negociar, un punto que los jueces habían analizado con especial profundidad. Ni siquiera en el supuesto de la aprobación por muy amplia mayoría, señalaron los ilustres magistrados, cabe la declaración unilateral de independencia. En ningún caso. Y la norma recoge ese mismo parecer. Por tanto, es preciso negociar con el Gobierno y con los restantes territorios canadienses, porque así lo exige en democracia un solemne postulado que no tiene excepciones: la solidaridad entre todas las provincias que componen el Estado federal. El balance de la Ley de Claridad fue demoledor para el separatismo quebequés. Y ahí están los resultados. La tercera consulta, que iba a ser la decisiva, no se ha celebrado ni parece que se vaya a celebrar. Y el partido quebequés, que llegó a tener 80 escaños en un Parlamento provincial de 122, ha conseguido solo 3 en las elecciones de hace un año. ¿Quiere esto decir que el separatismo ha dejado de existir? En modo alguno. Siempre estará ahí, como nostalgia de la tierra prometida y expresión de su propia identidad. Pero ya no constituye una amenaza para la unidad de Canadá ni para su integridad territorial. Eso es lo que importa. Y vamos con la otra gran mentira que los separatistas catalanes siguen propagando. Exigimos un referéndum de autodeterminación, al igual que en Canadá, dicen ellos, porque allí lo han hecho ya. Una nueva falsedad. Las 2 consultas hasta ahora realizadas en Quebec obedecen al acuerdo constitucional decidido por los padres fundadores
al crearse aquel país. Pero en ningún caso suponen un derecho de autodeterminación que no existe, ni ha existido, ni puede existir en Canadá. Jean Chrétien, al solicitar el dictamen ya citado, tuvo especial interés en preguntar si Quebec podía invocar este derecho. La conclusión de los jueces, recogidas en los párrafos 111 y siguientes de su informe, cuyo texto original obra en mi poder, puede resumirse como sigue. Primero, las leyes internacionales no conceden a ningún territorio integrante de un Estado libre y democrático la facultad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Segundo, invocar su ejercicio solo cabe en dos supuestos: cuando un pueblo está sujeto a dominación colonial o cuando se encuentra subyugado o sometido a explotación extranjera. Tales requisitos no se dan en Quebec ni en ninguna de las 10 provincias que componen Canadá. Tercero, el derecho de los pueblos a la libre determinación tiene un marco preciso que no es posible rebasar. De otra forma, estaríamos ante un acto irresponsable que abriría la puerta del caos en el sistema geopolítico mundial. Esto es lo que dictaminaron y por unanimidad los 9 jueces canadienses del Alto Tribunal. Es lo mismo que prescriben las normas internacionales, la Carta de la ONU, los acuerdos de Helsinki y el Tratado de la Unión Europea. Instrumentos todos que consagran un principio clave: el respeto a la integridad territorial de los Estados como base del orden internacional. Queridos amigos, cuando el señor conde Pumpido tomó posesión de su cargo como presidente del Constitucional, afirmó tajantemente: en Cataluña no se puede permitir un referéndum de autodeterminación porque no tiene cabida en nuestra Carta Magna. Es lo mismo que con total solemnidad han sostenido el presidente y varios miembros del Gobierno. Y es bueno recordarlo, por si acaso. Pero no me tranquiliza tan tajante afirmación. Espero y sigo esperando todavía que afirmen otra cosa. Esta: que ni en Cataluña ni en ninguna otra comunidad autónoma podrá celebrarse un referéndum para la independencia de cualquier tipo que sea, consultivo o vinculante, pactado o sin pactar. Porque esas modalidades de consulta aparentemente menos conflictivas también violentarían el orden constitucional. Y termino, queridos amigos, con una nota positiva, porque pienso también yo que la mayor de las tristezas es renunciar a la esperanza. Y aunque tengo ya una edad, como decimos en Andalucía, todavía espero vivir una doble realidad. En Madrid, un gobierno que imponga en Cataluña algo que hoy no existe en esa comunidad: el Estado de Derecho y el imperio de la ley, es decir, la democracia. Y en Cataluña, ver cómo se consolida una fuerza política potente que sepa articular un proyecto integrador y subjetivo, capaz de ilusionar a esa gran masa ciudadana ampliamente mayoritaria que hoy se siente amenazada, la de quienes se consideran a la vez catalanes y españoles. Una fuerza que se imponga al actual soberanismo de hojalata, tributario de los bancos andorranos y el chalet de Waterloo, y que sepa plantear en la Moncloa con pulso firme no las desordenadas apetencias de unos vividores que medran a costa del proceso, sino las justas y legítimas aspiraciones de una Cataluña rica, fuerte y solidaria dentro de la unidad de España. Entonces sí podremos ir a Waterloo para repetirle al señor del maletero las palabras de Tullus: colorín colorado, tu aventura ha terminado.
Muchas gracias, querido embajador. Como les anunciábamos, para concluir el acto tenemos un mensaje de una persona para nosotros muy especial, una persona que no ha podido estar aquí físicamente, un referente en la lucha por la libertad, en definitiva, un patriota, un amigo de Neos. Les dejamos con las palabras que nos dedica don Alejo Vidal Cuadras. El 9 de noviembre no me permiten, por mis condiciones tanto físicas como anímicas, el acompañaros presencialmente esta tarde. Pero no he querido desaprovechar esta ocasión para agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto, de apoyo que he recibido desde que tuvo lugar el atentado. Sé que todo lo que me han dicho y me habéis dicho muchos de vosotros en estos mensajes son fruto de vuestra generosidad y no de mis méritos, pero lo agradezco igualmente desde el fondo de mi corazón y me han resultado muy reconfortantes. España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro. Es por eso que el trabajo de Neos y de tantas entidades civiles que se han movilizado en defensa de la cohesión nacional, de la democracia, de la libertad, del imperio de la ley, es tan esencial en estos tiempos. Yo os animo a seguir con este magnífico trabajo. Espero que no pase mucho tiempo hasta que yo pueda incorporarme a vuestra tarea. Y muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias, querido Alejo. Muchas gracias, querido Alejo. Te esperamos muy pronto aquí con nosotros. Eres sin duda un valor imprescindible. Ya solo nos queda despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les reitero el mensaje de los ponentes. Hagan ustedes la batalla en cada uno de sus ámbitos y recordarles que el día 5 de febrero les volveremos a convocar para la presentación del libro Dios, la ciencia, las pruebas, que a la salida pueden hacer sus aportaciones si así lo desean y si se meten en nuestra web neosfundación.es pueden dejarnos sus datos para estar enterados de todo. Y ahora, como todos los actos de Neos, concluimos con escuchando el himno nacional. Así que les pido que se pongan de pie.